Muy bien, ese es el primer tema del tema 6, del tema 9. El tema 9 vamos a tratar de la activación de linfocitos B y cómo los linfocitos B, que tienen una inmunoglobulina en membrana, se convierten en células plasmáticas y las secretan. Un punto clave, como ya vimos, es que los inmunoglobulinas tienen diferentes isotipos, porque en la cadena pesada de inmunoglobulinas no solamente hay una región genómica que codifica las regiones constantes, sino que hay varias que identifican los diferentes isotipos, que codifican los dominios de la cadena pesada, todos los dominios de la cadena pesada, que pueden ser 4 en el isotipo IgM o IgE o 3 en el resto de isotipos. Uno de los puntos importantes de isotipos es que cuando los linfocitos B se convierten en plasmáticas, algunos isotipos o dimerizan, como la IgA, o pentamerizan, como la IgM. Eso se debe a que se unen a una proteína que se llama cadena J, que no tiene nada que ver con los segmentos J, que consigue que dimericen. De hecho, los isotipos, aunque parece, normalmente vamos a contar que son 5, M, delta, D, G, E y A, realmente hay unos poquitos más, porque la IgG humana se subdivide en 4 subtipos: IgG1, IgG2, IgG3 y IgG4, y la IgA también se subdivide en 2, IgA1 e IgA2, aunque no tiene una gran importancia. Luego, en la inmunoglobulina conseguimos diferenciar dos regiones. Una región que se llama FAB'2, que contiene las regiones variables de cadena ligera y pesada, y otra región que se denomina región F sub C. La región F sub C tiene una gran importancia porque hay un montón de células que tienen receptores para esta región F sub C. Lo importante es que estos receptores diferencian entre isotipos. Por ejemplo, hay una serie de receptores, los que tenemos en este lado de acá, que se llaman receptores Fc gamma porque reconocen IgGs, con mayor afinidad IgG1, pero también reconocen otros isotipos. Y en cambio hay otros receptores que se llaman Fc epsilon, que reconoce solo IgE, o Fc alfa, que reconoce solo IgA. Bueno, pues en función del tipo molecular que expresa estos receptores, pues si es un fagocito, pues aumenta fagocitosis. Si está en células NK, como CD16, pues induce lisis. Si está en mastocitos, la liberación, o eosinófilos, la liberación de factores. En IgA también la fagocitosis. En esta gráfica lo que vamos a ver es que hasta ahora no habíamos considerado que los receptores Fc gamma podían tener una función inhibidora, y resulta que existen. Y además son los mismos isotipos. Es una cosa curiosa y muchas veces lo expresan las mismas células. Hay una excepción que los linfocitos B solamente expresan receptores inhibidores, no expresan receptores activadores, pero macrófagos o mastocitos tienen receptores y activadores e inhibidores simultáneamente. Es un tema muy complejo de control, pero que realmente no es solamente algo que tengamos que recordar porque es memoria y conocimiento, sino que tiene aplicaciones. Por ejemplo, en sujetos que son alérgicos, que tienen una concentración de IgE, como veremos, contra un alergeno, y entonces, por ejemplo, con polen y los mastocitos se activan y liberan factores, hay vacunas que pretenden la producción de IgG. ¿Por qué? Porque los mastocitos tienen estos receptores inhibidores que se unen a IgG, y entonces si resulta que hemos conseguido con la vacuna generar IgG, pues los mastocitos, cuando tenemos exposición al alérgeno, pues lo reconoce tanto IgE como IgG, y los mastocitos reciben señales tanto del receptor activador Fc epsilon como del receptor inhibidor Fc gamma receptor 2b. Tiene este nombre tan complicado y entonces no tenemos una reacción alérgica a los individuos vacunados. Y en linfocitos B siempre son receptores inhibidores y bueno, pues tiene una aplicación en algo que a lo mejor habéis oído, que se llama la vacuna RH, que es, o sea, las mujeres antes del primer parto, que son RH negativas, se les inyecta anticuerpos anti-RH para evitar que se sensibilicen contra la molécula RH del hijo, si el padre es RH, y se genera un cuadro en el segundo embarazo que se llama eritroblastosis fetal, que significa la anemia intrauterina, pero bueno, eso lo veremos inmediatamente. Muy bien, ¿cómo se producen linfocitos B y qué isotipos tienen los linfocitos B en los linfocitos B? Bueno, pues entonces
En este caso lo que tenemos que ver es que los linfocitos B, cuando reordenan, tienen que reordenar los genes de cadena pesada y de cadena ligera, pues resulta que lo hacen de una manera ordenada. Cuando están en médula ósea se llaman linfocitos pro-B, lo último que hacen es que reciben señales y en médula ósea, en lugar de convertirse en neutrófilos, lo que hacen es el reordenamiento DJ de la cadena pesada. Y entonces, si pudiéramos saber que eso es así, pues ya le llamaríamos pro-B. Entonces luego, después de reordenar DJ, intentan reordenar también un segmento V y ordenar VDJ de VDJ. Y cuando han hecho el neoxón, como vimos en el capítulo 5, pues entonces ya tendría la cadena mu en citoplasma. Y entonces también lo tiene membrana, una cosa muy complicada que no vamos a entrar, que se llama prereceptor B, pero nota que el reordenamiento de la cadena pesada ha sido correcto y luego reordena la cadena ligera. Entonces, como tenemos dos genes de cadena pesada, pues primero intenta reordenar uno de los dos cromosomas, aquí pone el primer cromosoma, si es correcto empieza a reordenar la cadena ligera y si no es correcto, pues entonces reordena el otro cromosoma. Si lo de no correcto, vamos a verlo inmediatamente aquí, si es correcto, entonces reordena la cadena ligera para intentar expresar inmunoglobulina en membrana y si no es correcto, pues entonces muere el linfocito, que se llama linfocito pro-B tardío, porque todavía no es pre-B, es cuando ya ha conseguido reordenarlo. Aquí está intentando reordenar. Y entonces, si no consigue reordenar bien, porque se rompe la fase de lectura, como veremos aquí, pues entonces se muere. Vamos a ver qué significa esto de la ruptura de la fase de lectura. Bueno, pues entonces vamos a ver aquí. Intentemos ver un reordenamiento. Imaginemos que este es el segmento V y este es el segmento J. Bueno, pues entonces el segmento V, el que ha elegido, tiene que terminar en glutámico y asparagina, y el segmento J, en su fase de lectura, es triptófano, tirionina, arginina. Entonces la asparagina tiene los tres bases, son el triplete es GAT y triptófano es TGG. Bueno, pues en principio lo que podríamos hacer es que la maquinaria de reordenamiento dijera, bueno, donde termina justamente este triplete, lo unimos al primer triplete del segmento J. Y entonces eso ocurre algunas veces. Y entonces pues tendríamos este reordenamiento que hemos llamado 1. Pero el reordenamiento, la ruptura, no es tan fácil y a veces no es exactamente donde termina el triplete. Hay veces que no tiene efecto. Por ejemplo, si la ruptura, aquí tenemos 1G y aquí lo hacemos en la segunda base, entonces lo que tenemos es G de este triplete, que era teóricamente que no se tiene que transcribir, con estas dos bases de este siguiente triplete, sería GG, no se rompería la fase de lectura porque el siguiente sería GT a GG, sería normal, pero hemos creado más diversidad, porque en lugar de tener triptófano tenemos glutamina. Pero ¿qué pasa si lo hacemos mal? Y entonces rompemos este triplete y lo inyectamos antes de este otro triplete. Pues entonces la fase de ruptura se ha roto, ya no será TGG, será GTG, como tenemos aquí. Y entonces todo empieza a ir mal, la fase de lectura no es la adecuada y al final siempre encontramos una solución stop. Eso es lo que se llama fase de lectura. Se rompe la fase de lectura. Y entonces, ¿qué probabilidad hay de que se rompe? Pues pues bueno, pues tendrías, si aquí está mal, aquí está mal, aquí está así, pues tienes dos tercios de posibilidad de error. Solamente tienes un tercio de posibilidad de que sea correcto. Entonces, por eso es bueno tener dos opciones. Aquí tenemos un tercio de posibilidad de que este esté bien. Aquí tenemos 2/3, pues bueno, pues 2/3 es bastante probable. Y por eso habitualmente hay algún linfocito B que se consigue reordenar bien, VDJ, no se rompe la fase de lectura y tengo un linfocito pre-B. Bueno, cuando esto ocurre, ¿qué es lo que se hace? Pues entonces se reordena la cadena ligera. Lo que pasa es que curiosamente tenemos dos cadenas ligeras. Tenemos dos regiones genéticas que codifican para la cadena ligera. Una que se llama kappa y otra que se llama lambda. Podría no ser así, pero es así. Y entonces cuando se reordena la cadena ligera, la cadena pesada, perdonadme, y se nota que ya tengo mu y que tengo mu citoplásmica y unas señales que vamos a ver en membrana que no vamos a tener importancia, pues entonces se reordena la cadena ligera. Y el reordenamiento de la cadena ligera es ordenado. Primero se reordena la cadena kappa y luego la cadena lambda. Solo se reordena la cadena lambda si el reordenamiento de cadena kappa es incorrecto. Entonces, bueno, pues vamos a ver.
se intenta reordenar el primer cromosoma de la cadena kappa, tiene 1/3 de posibilidades. Si no, el segundo cromosoma de la cadena kappa, 2/3. Y entonces, por eso, los linfocitos B que nosotros tenemos en sangre, 2/3 de ellos expresan la cadena kappa. Si el reordenamiento es correcto, ya no se reordena lambda. Pero bueno, todavía 2/3 significa que a veces hay linfocitos pre-B que reordenan los dos cromosomas kappa, se rompe la fase de lectura y entonces tiene lambda. Bueno, pues entonces reordena el primer cromosoma lambda, ya tendríamos 1/3 más 1/3 más 1/3. Pues casi todos los linfocitos B pre-B deberían ser capaces y tenemos el segundo cromosoma lambda. Si todo ha ido mal por azar, pues entonces se muere y en caso de que alguna de estas dos ocasiones haya ido bien, pues tenemos unos linfocitos B que son linfocitos B lambda, porque expresan la cadena lambda. Muy bien, vamos a... ¿Qué isotipo de inmunoglobulina expresan? Sabemos que 2/3 expresan la cadena kappa, 2/3 la cadena lambda. Pues bueno, vamos a ver que hay dos tipos, pero hay muchos de ellos de los que reciben cooperación T y de los que tienen más importancia, que expresan simultáneamente IgM e IgD. Es una cosa que analizaremos ahora mismo. Y estos linfocitos B que salen se llaman B transicionales. Estos linfocitos son estos cuando ya expresan bueno, me he expresado un poquito mal. Cuando han reordenado cadena pesada y cadena ligera, bueno, primero se llaman linfocitos B inmaduros, que están en médula ósea, expresan solamente IgM y aquí se produce la selección negativa. Es decir, que los linfocitos ya son B inmaduros en médula ósea, si reconocen algo en médula ósea se mueren. Y solo sobreviven aquellos que no interaccionan con nada en médula ósea. Aquí estos dos sobrevivirían porque no son capaces de reaccionar con nada. Y como vemos aquí el isotipo de inmunoglobulina es IgM, vamos a enseguida explicar por qué. Los que no mueren porque no reconocen nada propio en médula ósea salen como linfocitos B transicionales, que la mayoría de ellos expresan IgM, IgD y están en bazo. Aquí también, como veremos, sufren una segunda selección negativa. Cuando son transicionales, el periodo que viven de transicionales son 2 o 3 días, y si no reconocen nada, entonces ya se convierten en linfocitos B vírgenes, que normalmente expresan de nuevo simultáneamente IgM e IgD, y ahora si contactan con el antígeno, en lugar de morirse como fueron B transicionales, ahora se convierten en linfocitos B memoria o en linfocitos B memoria o en linfocitos células plasmáticas. Aquí lo tenemos un poco otra vez, de nuevo el mismo sistema, aquí tenemos médula ósea, bazo y ya periferia, y entonces de nuevo se reordena primero la cadena pesada. Si va bien intentamos reordenar la cadena ligera y si está bien tenemos linfocitos B inmaduros. Entonces tenemos aquí dos posibilidades. Aquí vemos como no contacta con ningún antígeno ni soluble ni presente en la membrana de células que estén en médula ósea y sobrevive como B transicionales y en caso de que interacciona mueren como selección negativa. Los B transicionales de nuevo si reaccionan con algo en bazo mueren y si no reaccionan con nada pues se convierten en B vírgenes que ahora si contactan con un antígeno pues se convierten en célula memoria o en célula plasmática. O sea que las señales son completamente diferentes cuando son transicionales que cuando son B vírgenes. Eso es un periodo de maduración. Muy bien, aquí vemos que las células expresan IgM y aquí expresan IgM e IgD. ¿Cómo eso es posible? Bueno, pues aquí lo que ocurre es que lo que tenemos justamente aguas abajo de la zona reordenada es primero la región constante mu y la región constante delta. Cuando son linfocitos B inmaduros, pues lo que ocurre es que el RNA mensajero que se genera es exclusivamente de IgM. Es decir, cuando va la polimerasa copiando, cuando termina CMU, se despega. Y entonces tengo solamente un RNA mensajero que de información genética VDJ y CMU y hace un RNA mensajero pues simplemente de la región variable y la región CMU y hace una cadena MU. Cuando pasa a transicional, lo que ocurre es que la RNA polimerasa no se despega cuando está MU, sino que también sigue, y entonces tenemos un RNA primario que contiene la región variable y la región constante
de la cadena mu y de la cadena delta. ¿Y entonces qué hace? Pues que hace un splicing alternativo para hacer RNA mensajero. Y el splicing alternativo de vez en cuando da mu y de vez en cuando da delta. Ahí tenemos, por tanto, dos RNA mensajeros. El RNA mensajero mu, el RNA mensajero delta y, por otra parte, la cadena ligera también ha reordenado y ha hecho un RNA mensajero de la cadena ligera, que puede ser en 2/3 de las posibilidades kappa y en 1/3 de alta, en lambda. Y entonces lo que ocurre es que dos cadenas mu se unen a dos cadenas ligeras, dos cadenas lambda se unen a dos cadenas ligeras y tenemos simultáneamente una célula que expresa IgM, IgD, por ejemplo kappa, o IgM o IgD lambda. No puede expresar nunca simultáneamente kappa y lambda porque, como vimos anteriormente, si se reordena bien kappa, lambda no se reordena. Y para que se reordene lambda, los dos reordenamientos de kappa han tenido que ser erróneos. Y así tenemos células que expresan simultáneamente IgM e IgD. ¿Por qué sabemos que los linfocitos B transicionales cuando contactan con el antígeno mueren? Bueno, pues esto se sabe por la respuesta que tenemos en infecciones crónicas. Hay veces en que un individuo, cuando se infecta con el virus de hepatitis B, el virus nunca se elimina, hace una infección crónica. Y lo que ocurre es que la respuesta de anticuerpos se genera, ya veremos, hay unas células que secretan IgM, que son células plasmáticas de vida media corta, y las células plasmáticas de vida media corta solo viven 4 meses, y es por eso porque yo produzco IgM, pero las células se mueren y entonces dejo de producirlos. Y lo que vemos es que aunque el microorganismo esté todo el tiempo, no tengo nunca más producción de IgM. Eso en principio no debería ser así, porque médula ósea está continuamente generando linfocitos B. Pero lo que se ve es que esos linfocitos B, cuando lleguen a bazo, salen como linfocitos B transicionales y en bazo resulta que se encuentran el antígeno, porque tenemos en bazo el virus, las proteínas virales. Y entonces lo que ocurre es que los linfocitos B transicionales que van apareciendo a lo largo de la infección, aquí fue el día 1, pues entonces al día 1 había linfocitos B vírgenes, porque no había habido antes ningún problema en que los B transicionales se conviertan en B vírgenes. Los B vírgenes hacen la respuesta inmune, pero continuamente van apareciendo células de linfocitos B inmaduros que se convierten en B transicionales y los B transicionales pues entonces contactan con el antígeno y se van muriendo. Y entonces nunca conseguimos tener linfocitos B vírgenes antivirus de hepatitis B, porque como el virus de hepatitis B está continuamente generándose, está continuamente presente, pues los linfocitos B transicionales que van apareciendo de médula ósea continuamente contactan con el antígeno y se mueren, continuamente contactan con el antígeno y se mueren. Y eso es por lo que se deduce que los linfocitos B transicionales cuando contactan con el antígeno mueren. Es cierto que podríamos considerar que también es compatible con el fenómeno de que el virus llegara a médula ósea y la selección negativa sería a linfocitos B inmaduros, que llegara el virus a médula ósea. Pero parece que ocurre en los dos sitios. Tanto podría ocurrir en médula ósea como en B transicionales. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Es un vídeo de 18 minutos, lo veremos posteriormente.